Muy bien. Aquí en el versículo 6, ¿cierto? Hemos puesto nuestro énfasis en no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto, seguimos hablando sobre los hijos de la promesa y ahora lo que vamos a ver es qué enseña la Biblia respecto de los hijos de la promesa. Porque, en primer lugar, nosotros vimos que eh, algunos hijos de creyentes connotados, ¿cierto? No necesariamente se comportaron de acuerdo a cómo eran sus padres. Es más, algunos vimos que murieron en la impiedad, otros se volvieron ya después, en la postrimería de sus vidas se volvieron al Señor. Entonces, la descendencia de carne y sangre no tiene que ver con esto de hijos de la promesa. En segundo lugar, en lo que vamos a ver ahora, es qué enseña la Biblia respecto de los hijos de la promesa. Note como dice aquí en el versículo 6, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y en el versículo 7, ahí vamos a ahondar un poquitito más porque dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Veamos entonces esta, esta frase, examinémosla un poquito más. María, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Hay una lámina donde está descendientes de Abraham y lo desarrollamos eso. Esto es, descendientes de Abraham, Romanos 9:7. Esta es una expresión que está ahí en Romanos 9:7. Y de los descendientes de Abraham, nosotros normalmente recordamos a dos solamente. Recordamos a Ismael y recordamos a Isaac. Pero Abraham primero tuvo descendiente directo de Agar. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 16. Así que vamos a Génesis capítulo 16 y ahí vamos a ver entonces. Génesis capítulo 16. Voy a leer algunos versículos. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces, primera cosa, Agar no era una mujer libre, era una mujer esclava. Ella era esclava de Sarai, que era el nombre anterior de Sara. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Sara, la cual concibió. Fruto de esa concepción entonces es Ismael. Entonces, esto es la, la primera mujer, Agar, con la cual Abraham tuvo descendencia, ¿cierto? Ismael. Sara era su esposa, Sarai, que posteriormente el Señor le cambió nombre a Sara, como le cambió nombre a Abraham, porque Abraham se llamaba Abram primero y luego se llamó Abraham. En Génesis capítulo 18, ya que estamos en Génesis, vamos al capítulo 18 y en el, en el versículo 10 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Esto se lo dice a Abraham. En el capítulo 21
los versículos 1 al 3, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ya tenemos aquí dos. Vamos a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, los versículos 1 y 2, dice, Abraham tomó otra mujer. Aquí ya había muerto Sara. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Estos fueron los 6 hijos que le dio Setura a Abraham. Así que por lo menos Abraham tenía 8 hijos varones. Por aquel entonces, y durante mucho tiempo no se contaban las mujeres, se contaban solo los hijos varones, así que podemos suponer de que hubieron hijas mujeres. Pero lo que nos interesa aquí a nosotros es que descendientes de Abraham son todos estos, hijos de Abraham. Pero la palabra que está en Génesis 21:12 es bastante clara, porque es la que vuelve a repetir Pablo en Romanos 9:7, donde dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Es lo que dice Pablo en Romanos 9:7. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahí usted los tiene en el mismo color, los hijos según la carne. ¿Cuáles son? Ismael y los hijos de Setura. Esos son hijos según la carne. El hijo según la promesa es Isaac. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Eso es lo que Dios le había dicho a Abraham. En el versículo 9 de Romanos 9:9. Si podemos poner eso. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, este es el hijo de la promesa. El hijo prometido a una mujer estéril. El hijo prometido a un hombre que estaba ya casi muerto. Este es el hijo de la promesa. ¿A quién se refiere? A Isaac. A Isaac. Vamos nosotros al Nuevo Testamento y revisemos el libro de Gálatas. Vamos al capítulo 3 de Gálatas. Capítulo 3, versículo 29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quiénes son los herederos según la promesa? Si vosotros sois de Cristo. Entonces, una condición de esta heredad es ser de Cristo. Si no se es de Cristo, entonces no entra dentro de este linaje, digámoslo así. Si no se es de Cristo.
Esta es una condición. Miremos aquí, fijémonos en una pequeña palabrita, muy pequeña, que es sí. Eso es un condicional. Si vosotros sois de Cristo. ¿Quiénes son los hijos de la promesa según la Escritura? Aquellos que son de Cristo. No son hijos de la promesa aquellos que no se han arrepentido. No son hijos de la promesa, aunque sean hijos nuestros. La Escritura es clara aquí. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿es usted de Cristo? ¿Es usted de Cristo? Si es de Cristo, entonces linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo sabemos si somos de Cristo? Romanos 8:9 nos dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, un texto que también nosotros conocemos, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Note que Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, por mucho que queramos a nuestros hijos, que ciertamente, obviamente que hay afecto, nadie dice que no, pero si él no es de Cristo, si él no le ha entregado su vida al Señor, no tiene el Espíritu de Cristo. Y el apóstol dice claramente aquí, no es de él. No importa que sea un hijo obediente, no importa que sea alguien que tal vez toda su vida fue a la iglesia, pero si no le ha entregado su vida al Señor, no es de él. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les dice en el capítulo 12, versículo 13 de la primera epístola, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo espíritu. En un cuerpo, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En este bautismo nos investimos, nos vestimos de Cristo y así nosotros profesamos ser sus discípulos. Siendo bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte, porque Él murió y resucitó. Así nosotros morimos al pecado y andamos en vida nueva y santa. Vestirse de Cristo, hermanos, es nacer de nuevo. Vestirse de Cristo es un cambio completo y radical. Vestirse de Cristo no es cosmética, no es tomar ciertas cosas que hacen de nosotros cristianos, no. Tomar la Biblia para ir al culto el día domingo, eso puede ser de un creyente genuino, pero también puede ser cosmética. Puede ser de alguien que nunca se arrepintió de sus pecados, que no le ha entregado su vida al Señor. Siguiendo en esta línea de pensamiento, en Gálatas capítulo 4, versículo 28, dice, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos
de la promesa. Note aquí que hasta Pablo se incluye en esto. Uno puede decir, bueno, ¿cómo no se va a incluir si él era judío? Pero no, hermano, porque la carne y la sangre no van a heredar el reino de Dios. Esto lo dice a pesar de, y vamos a ver, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Comparemos ahora con Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hasta aquí Pablo le habla a los efesios, ustedes. Pero mire el cambio que hay aquí en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo se incluye aquí. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces que Pablo nos diga en Gálatas 4:28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, esto indica que él, a pesar de ser judío, hebreo de hebreo, él pasó por un cambio completo y radical también en su vida. Y así como Pablo pasó por este cambio, así como Pablo tuvo que nacer de nuevo, así también cada uno de los mortales debe nacer de nuevo para ser un hijo de la promesa. Porque si no se ha nacido de nuevo, se está en oscuridad, se está en las tinieblas. El Padre es otro. Notemos además otra cosa aquí respecto de Sara. Sara era una mujer libre. Ella tenía una sierva, ella tenía una esclava que se llamaba Agar. Ahora, los hijos de esclavitud. Este es un concepto un tanto alejado. Hace más de 100 años que se abolió la esclavitud en Chile. Pero yo no sé si recuerdan o por lecturas o por películas que ustedes hayan visto donde hay esclavos, que los hijos de los esclavos no son libres. Los hijos de los esclavos son esclavos. Son esclavos. Y así como un ganadero puede comprar algunos animales para reproducirse y él es dueño de esos animales que nacen, en tiempos de esclavitud ocurre exactamente lo mismo. Se elegían a hombres y mujeres y se los compraban para que procrearan, porque se le veían que tenían aptitudes tanto físicas como tal vez unas ciertas habilidades y pensaban, si tenemos descendientes de esto, vamos a tener hijos y vamos a tener entonces más esclavos que van a tener las mismas habilidades y la misma fortaleza física. Era lo mismo. Los hijos de los esclavos eran esclavos. Los hijos nacidos de Agar, que era una esclava, también eran esclavos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el dueño los emancipaba. Ahora, en esta condición de esclavitud es que nosotros venimos al mundo. Esa es la condición natural. Esclavos del pecado, esclavos de la maldad, esclavos del vicio. Eso es lo que es el hombre que no ha nacido de nuevo. Pero aquel que es hijo de la promesa, como Isaac, es libre. Es libre. ¿Y quién es el que liberta? Cristo Jesús. Entonces, respondiendo a la pregunta,
¿Qué enseña la Biblia respecto de los hijos de la promesa? Bueno, la Biblia enseña esto, que los hijos de la promesa son aquellos que están en la línea de Abraham, no física, sino que espiritual. Aquellos que están en Cristo. Ese es el verdadero linaje de Abraham. Por lo tanto, ellos son los hijos de la promesa. Y podemos decir nosotros como con el apóstol Pablo aquí en Gálatas 4:28, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Por qué? ¿Porque nuestros padres son creyentes o fueron creyentes? No, porque Dios obró en nuestras vidas, porque Él nos dio una nueva vida, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, somos hijos de la promesa. Ahora, nos queda una última cosa por ver. ¿De dónde entonces sale esta creencia de que los hijos de los creyentes son los hijos de la promesa? ¿De dónde sacamos eso? Bueno, esto sale de allá del libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, de una mala comprensión, de una no lectura de este pasaje, porque solamente se recita este texto y ya como, funciona como prácticamente como un amuleto. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿quiénes ellos? ¿Quiénes le dicen esto? ¿Y a quién se lo dicen? Bueno, para eso tenemos que ir a Hechos capítulo 16, para saber más de esto, porque es interesante. Hechos 16, ¿qué pasó? Pablo predicando en Filipos y se presentaron unos hombres ante los magistrados que le dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y este es el texto que se lee. Y muchas veces cuando se predica, queda hasta aquí la lectura de las escrituras y no se ve qué es lo que dice los versículos 32 y siguientes. Entonces, muchos hermanos repiten este texto, se lo saben de memoria. Es que el Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces de ahí vienen con que, no, bueno, yo he creído en el Señor, mis hijos todavía no, pero ellos son hijos de la promesa.
son hijos de la promesa, porque el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esta es una palabra profética, hermano. Esta es la palabra de un profeta. En Hechos capítulo 13, versículo 1, dice que habían profetas y maestros en Antioquía, y uno de ellos era Pablo. Y esta es una palabra profética dirigida a un hombre en particular. ¿Quién es? El carcelero de Filipos. Veamos lo que ocurre. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. ¿Quién es ese él? Le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra del Señor. En otras palabras, le predicaron. Le mostraron con las escrituras lo mismo que se le mostró a aquel funcionario de la reina de Etiopía, con el cual se encontró Felipe. ¿Se acuerda cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Eso es lo que pasa aquí, en el hogar del carcelero. Le hablaron la palabra del Señor. Le explicaron la palabra del Señor. Le mostraron en las escrituras quién es el Cristo. Pero también le mostraron con las escrituras que no somos dignos de nada, que estamos perdidos, que estamos muertos en delitos y pecados, pero que Dios envió a su Hijo a morir a la cruz del Calvario, morir por nuestros pecados. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Lo del versículo 31 es una declaración profética al carcelero de Filipos. Y en el versículo 32 está parte del cumplimiento de esta profecía. ¿Por qué? Porque les dijo, cree en el Señor Jesucristo. Pero esto creer en el Señor Jesucristo no es un asentimiento intelectual en la persona de Cristo, no. Hemos visto que creer en el Señor involucra mucho más que solamente un movimiento de nuestro intelecto hacia la persona de Cristo. Sí, yo sé que existió. Hermana, eso es la fe de los demonios. Los demonios también creen en el Señor Jesús. Lo conocen, lo temen y tiemblan. Pero ellos no se van a arrepentir. Ellos no se han arrepentido. Para ellos no hay redención. Entonces creer en el Señor Jesucristo es mucho más que eso. Creer en el Señor Jesucristo es venir a Él en arrepentimiento y fe. ¿Y cómo puedo venir a Él en arrepentimiento y fe si no hay quien me explique con la palabra de Dios qué es lo que Dios exige del hombre? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Ve cómo se va cumpliendo esta profecía? A él y a todos los que estaban en su casa hay predicación. ¿Esto me dice que es oír solamente? No, hermanos. Juan 5:24, el Señor dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oír y creer. No es solo oír. Porque si solamente oímos, ¿qué puede pasar? Santiago dice, hermanos, no os hagáis oidores olvidadizos. Como que nuestros oídos estuvieran conectados uno con otro y lo que entra por un oído sale por el otro. A veces pasa eso. No es solo oír, es obedecer la palabra del Señor.
Y ese es el resultado de la predicación. Por eso es que la palabra de Dios es tan bendita. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra del Señor que quebranta la roca, quebranta nuestros corazones endurecidos. La palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando la oímos y la obedecemos. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mire qué ocurre ahora. Veamos cómo es graficada esta obediencia a la predicación de la palabra del Señor. Versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Les lavó las heridas. En el versículo 22 se nos dice que ellos fueron azotados con varas. Alguna vez cuando teníamos entre 10 o entre 8, 10, 12 años, ¿lo azotaron con una varilla? ¿Quién conoció eso? Con una vara de mimbre. ¿A quién se las dieron así? Bueno, eso normalmente llegaban en las piernas. A veces cuando, producto de que nosotros no recibíamos gustoso esas cosas, nos movíamos y gritábamos más que esos chanchitos chicos, pero nos llegaba el varillazo igual. Y donde caía la varilla, se levantaba un poquito la piel. Yo recuerdo eso. Cuando estos hombres azotaban, quien era azotado estaba con el torso desnudo, sus manos levantadas y atadas a un poste o a un árbol. Entonces, la vara caía con toda su fuerza en el cuerpo de aquel que era azotado. Así fueron azotados ellos. Era un castigo. Había que infringir dolor. Y no se crea usted que se andaban con cuidado. La piel muchas veces se levantaba y la espalda sangraba. El versículo 23 de Hechos 16 dice que fueron azotados mucho. Esto indica que los azotaron más allá de lo que ellos normalmente hacían. Los azotaron mucho. Y para añadir la aflicción, para añadir dolor, el carcelero no solamente obedeció la orden que se le dio, sino que él también contribuyó a eso poniéndole los pies en el cepo. No sé si conocen los cepos, pero era algo que se usó hasta, no tengo claro hasta cuándo se usó, pero se usaba en nuestras cárceles para castigar a un reo. A veces hay fotografías por ahí de alguien que tiene las manos
y la cabeza metida en un cepo. Entonces los ponen en una posición que es imposible moverse. Bueno, aquí le ponen los pies en un cepo. Y la posición es, si usted quiere experimentarlo, hágalo. Siéntese en el suelo y levante sus talones aproximadamente entre 10 y 15 centímetros desde el suelo. Y esté así, a ver cuánto aguanta. Claro, la primera tendencia de uno es tenderse de espaldas, pero la espalda estaba herida. Estaban llenas de heridas supurantes. ¿Qué es lo que hace el carcelero? En aquella misma hora de la noche, luego de que le hablaron la palabra del Señor, luego de que él comprendió el Evangelio, lo primero que él hace, hay un cambio de actitud en su vida. Les lava las heridas. Y enseguida obedece la palabra del Evangelio, puesto que dice enseguida se bautizó él con todos los suyos. Versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cree en el Señor Jesucristo, le dijeron. Ellos creyeron a Dios. Por lo tanto, se regocijó con toda su casa. ¿Qué es lo que hay? Gozo. Se cumplió cabalmente la promesa de la profecía que recibió el carcelero. Creen en el Señor Jesucristo. Ellos creyeron en Dios. Se regocijó con toda su casa. Hubo gozo, hubo alegría. Podemos entenderlo porque esto es lo que hay en nuestras vidas cuando obedecemos el Evangelio de nuestro Señor. ¿De quién entonces son hijos? Los hijos de los creyentes. Bueno, en primer lugar son hijos nuestros. Juan capítulo 3 versículo 6 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y 1 Corintios 15:50 nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Dice Jesús en Juan capítulo 3 versículo 3, el que no naciere del agua y del espíritu, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en capítulo 3 versículo 5 de Juan dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estos hijos, en su estado impenitente, tal vez pueden ser muy buenos hijos respecto de nosotros, pero respecto de Dios, ellos son hijos de ira. Los dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Son hijos de desobediencia. Lo encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 2 y en Efesios capítulo 5, versículo 6. En Colosenses capítulo 3, versículo 6. Hijos de desobediencia. Y el mismo Señor en Juan 8, 41 y también el versículo 44 dice, sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué es entonces? ¿Qué es lo que debe hacer? No solo un hijo, sino que cualquier persona que no ha nacido de nuevo debe volverse al Señor. Y otra vez, ¿recuerdas a Manasés? Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13, cuando estuve en angustia.
Él clamó a Dios y Dios le oyó. Juan 6:37 dice el Señor, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Hoy día es la oportunidad. Si alguno de los que está escuchando no se ha arrepentido de sus pecados, no se ha vuelto al Señor, hoy es el momento oportuno para hacerlo. Pero no te confíes en que tus padres, tus abuelos, fueron o son creyentes. No, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Debes nacer de nuevo. Oremos.